Hola, bienvenido al podcast de La Razón al Corazón con José Rubén Campos. Identidad. La palabra identidad viene del latín idem, que quiere decir ser idéntico o ser lo mismo. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios y eran conocidos como hijos de Dios. Como hijos de Dios fueron designados para gobernar sobre la tierra y todo lo que había en ella. Ellos eran administradores de este mundo debidamente comisionados por Dios y tenían toda la autoridad. Génesis 1:28. Los seres humanos perdieron su identidad cuando Adán y Eva eligieron no obedecer a Dios. Los seres humanos sin el Espíritu están muertos al reino espiritual del dominio de Dios y no perciben las cosas que son del Espíritu. 1 Corintios 2:14. Para el maestro Bennett, el problema de la condición pecaminosa de los seres humanos no está en lo que hacemos, sino en lo que somos. Tenemos una identidad que no nos permite tener comunión con Dios porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. 2 Corintios 6:14. Cuando nos convertimos al cristianismo, ocurre un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento representa la obra de Dios en el espíritu del hombre cuando éste reconoce su condición pecaminosa y acepta el regalo de vida eterna a través de la sangre de Jesús y su resurrección de los muertos. Es el momento cuando un hombre o una mujer decide no vivir por sí mismo, sino por aquel que se entregó a sí mismo para salvar a todos los que creen. Es cuando la verdad del Evangelio llega al corazón de uno y produce una fe y una certeza que declara: Jesús es el Señor y viviré por Él y para Él el resto de mi vida. Es el momento cuando tal declaración desata el poder del Espíritu Santo en el espíritu del hombre, transformándolo instantáneamente, restaurando así su identidad original. Los seres humanos experimentamos tres perfiles en el proceso de llegar a ser lo que Dios dispuso que seamos desde el principio de la creación. El primer perfil es de esclavo. Los seres humanos nacemos únicos. No existe nadie igual a ti en todo el universo. Tus talentos y tus virtudes son tu mejor marca personal. Te definen en esencia como una persona con una infinita capacidad de superación. Por ser únicos, somos conscientes de nosotros mismos. Tenemos la capacidad de recordarnos a nosotros mismos que somos únicos e irrepetibles. Dentro de esa conciencia existe orgullo. Nuestra propia conciencia nos vuelve esclavos. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, muchas veces no midiendo las consecuencias que dañan a otros y a nosotros mismos. Esta actitud nos conflictúa con Dios. Somos esclavos de nosotros mismos. Somos esclavos de nuestra propia libertad. Romanos 6:6-18. En Lucas 15:11-32 encontramos la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo al que hace referencia el relato era el hijo menor de la familia y a pesar de estar integrado en la familia decidió tener una falsa libertad. Se fue de casa y malgastó todo su dinero en placeres que lo llevaron a ser esclavo. El segundo perfil es el de siervo. Venimos a Dios porque huimos de la oscuridad detrás de nosotros. Nos convertimos al cristianismo y comenzamos a vivir este nuevo perfil con entusiasmo y alegría. Por lo general nos involucramos en el servicio a otros en una iglesia local, servimos a la iglesia desde los niveles más bajos y deseamos servir en niveles de mayor relevancia. Llega el momento en que te cansas y ya no lo disfrutas porque quizá la visión y las intenciones cambiaron o no eran las correctas, tuviste alguna diferencia con otros que te hacen estar incómodo y eres feliz solo por un tiempo. Tu perfil es de siervo. El problema de ser un siervo es que te sientes seguro mientras estás teniendo éxito.
pero cuando tienes fracasos te expones a que ya no seas requerido para la labor o el servicio que estabas desempeñando. Solo tienes seguridad de tu identidad mientras tienes éxito. Así que toda tu identidad se convierte en trabajar para Dios. No puedes tener siempre éxito porque tu naturaleza no ha cambiado. Regresemos a la parábola del hijo pródigo. El hermano mayor del relato es un ejemplo del perfil de siervo. A pesar de ser hijo, no se consideraba como tal. El hijo mayor reclamó al padre por el trato dado a su hermano menor cuando regresó. El padre le respondió: Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. En otras palabras, el padre le dijo: Tú no disfrutas de lo que tengo porque no quieres. Todo es tuyo. Tu actitud no es de hijo, solo estás enfocado en trabajar. El hijo mayor esperaba reconocimiento por el trabajo que hacía. No comprendía lo que realmente era. El tercer perfil es de hijo. Es pasar de esclavo o siervo a ser hijo de Dios. Juan 1:12, Romanos 10:19. La experiencia de ser hijo de Dios debe ser real. La realidad de ser hijo de Dios está basada en la revelación que tengamos de Dios como Padre y por la relación que desarrollemos con Él. Es trabajo del Espíritu Santo transformarnos de ser esclavos o siervos a ser hijos de Dios. Cuando es revelado a tu espíritu que eres hijo de Dios, te conviertes en un ser humano habitado por la misma presencia de Dios. Gálatas 2:20. Un hijo nunca puede fallar porque su relación con el Padre está basada en lo que Él ha hecho por él o por ti. Si regresamos a la parábola del hijo pródigo, el hijo menor decide regresar a casa huyendo de la esclavitud en la que se encontraba. Aspiraba solamente en ese momento y en sus pensamientos solamente a ser como uno de los trabajadores de su padre. El amor del padre por él era tal que lo recibió y lo restauró a su posición original. Pregúntate esto: ¿de quién eres hijo? Dios Padre ofrece restaurarnos a nuestra posición original, que es la de ser sus hijos. Esto ocurre si nos arrepentimos de los pecados que hemos cometido y confesamos a su Hijo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Oremos y pidamos al Padre que quite la identidad de esclavo o de siervo y que se revele a nuestro espíritu la identidad de hijos, como fue el plan original del Padre. Oremos. Te pido que repitas después de mí si tú no conoces a Dios como Padre. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Quiero que seas el Señor de mi vida. Gracias por tu muerte en la cruz y tu sangre derramada que limpia mis pecados. Gracias porque ahora formo parte de la familia de Dios. Gracias porque ahora puedo decir: Padre. Dios, quiero pedirte que te reveles a mí como Padre más y más cada día. Y que tu Espíritu Santo dé testimonio a mi espíritu que soy tu Hijo. Amén. Si tú te identificaste con el perfil de siervo, oremos. Señor Jesús, te entrego toda carga, todo disgusto, toda frustración, toda falta de fe provocada por mi actitud de siervo. Te pido perdón porque al sentirme así he actuado en mi propio entendimiento, no teniendo buena actitud con otros. Señor, quiero conocerte más. Padre, quiero conocerte más. Quiero que te reveles a mí como lo que eres,
mi Padre. Y que tu Espíritu Santo dé testimonio a mi espíritu que soy tu Hijo. Amén. Si te gustó este podcast, compártelo. Puedes escribirnos a inboxradio@gmail.com.